Dios nos librará, hermano. Dios nos librará. Dígale que Dios nos librará de cualquier cosa que venga y se presente. Dios nos librará, hermano. Si hay 2 o 3 que están ahí, pueden decir amén. Dios nos librará, hermano. Todos enfrentamos retos, todos pasamos las pruebas del año pasado y vimos la evidencia de que Dios estuvo presente con nosotros. Y para mí, estos versículos desde joven, desde que acepté al Señor y que por primera vez lo leí, claro, yo le confieso que lo examiné a otra luz o a otra manera de interpretarlo, ¿verdad? Porque a veces tendemos a espiritualizarlo todo y a emocionarlo todo, bendito Dios, amén. Porque antes yo procuraba predicar o estudiar para que me impacte los grandes mensajes, buscar las grandes cosas en los versículos y poder hablar y enfatizar en eso. Pero ahora tuve que desaprender para volver a aprender y identificar que a veces los detalles más chiquitos e insignificantes para nosotros son los que tienen más peso delante de Dios. A su nombre. Hoy yo quisiera ver, si el Señor me permite, 5 puntos rapidito, porque yo sé que pasa el tiempo. Y es, número 1, que necesitamos conocer a Dios. El que conoce a Dios tiene la victoria. Número 2, conocer las armas que nosotros tenemos a nuestra disposición. Número 3, conocernos a nosotros mismos, para no ir con titubeos. No nos dejemos, y el otro punto, el número 4, no dejarnos intimidar por lo que vemos o por lo que escuchamos. Y número 5, que nuestro mayor deseo sea que el Señor sea glorificado. A su nombre sea la gloria. Mire el primer problema que tuve. Y es que si nosotros examinamos en el capítulo 6, el Señor mandó a decirle, no que mandó, le dijo a Samuel, óyeme, ya no llores más por Samuel, yo lo he desechado. Ahora yo quiero que te levantes y como tu cuerno está vacío de aceite, llénalo de aceite y vete a la casa de Isaí y tú vas a ungir al que yo te dijera. Número 1, vemos que había un hombre que verdaderamente fue ungido por Dios, fue llamado por Dios, ¿verdad? Para ejercer un trabajo específico, para ser rey, ¿sí o no? Amén. Y esto es interesante porque Saúl óyeme, aparentaba y lucía como rey. Y fíjate, yo quiero que veamos que la primera lección que nosotros vemos aquí fue para Samuel. Porque al principio, cuando él vio a Saúl que fue llamado, él vio su estatura y vio su apariencia. Y la apariencia lo engañó. Porque la apariencia nos deja saber que puede lucir como, pero el contenido de su carácter decía lo contrario. Santo eres Jesús. Permite el Señor que nosotros tengamos el contenido de nuestro carácter que sea alineado al propósito de Dios y que seamos temerosos de Dios, aunque seamos unos leones. Entonces vemos que él va y entonces el despreciado, el que estaba a un lado, el que nadie sabía, a ese muchachito que estaba cuidando las ovejas, fue que Samuel lo mandó a llamar y dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él. Qué interesante, hermano, ¿eh? O sea, es interesante que nadie lo conocía, nadie sabía de él. Y entonces vemos que el Dios del cielo sí lo conocía, sí sabía y él tenía una relación con Dios y por eso Dios lo mandó a llamar. Dios quiere conocernos cada día más a nosotros. Y déjenme explicar eso, porque Dios nos conoce, ¿sí o no?
Pero Él quiere que nosotros sepamos más de Él, que conozcamos más de Él. En este punto, conocer de Dios es tener una íntima relación con Él. Saber que hemos pasado por pruebas, situaciones difíciles y hemos visto su mano y no dependemos de nuestra fuerza, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Este año es de conocer a Dios, que de tal forma que aunque no te conozcan a ti, en tu trabajo, que no te reconozcan a ti, que te den valor, pero que el Señor te reconozca. Él te pondrá en alto. Conocer a Dios es procurar conocer sus estatutos, pero también vivirlo. Vivirlo constantemente. Mire la historia para poder entrar, tener un contexto de lo que quiero compartir con ustedes. Y es que Dios le enseñó a Samuel, como tú ves la estatura, yo te voy a enseñar que yo conozco los corazones. En este año Dios te pondrá a ver personas, como dije anteriormente, y perdón la redundancia, que te pondrá al lado de personas que tú mirarás su cara, pero no conocerás el corazón. Pero permite el Señor que el Espíritu Santo te dé a ti y me dé a mí la capacidad de discernir el espíritu de esa persona. Porque aquí tenemos en juego que yo me sentía mal. Óigame hermano, mire cómo es el mecanismo. Porque hablamos de alguien que mató a alguien que era bocón, pero lo mató. Y entonces a veces como que endiosamos a este muchacho y solamente ponemos a David y a Goliat en la historia. Pero yo creo que por encima de eso, ay, Señor Jesús, en mi humilde opinión, la historia es de Saúl, David y el pueblo. ¿Por qué? Le voy a decir por qué, hermano. Porque vemos que en el mismo capítulo, después de ver que fue ungido David, ahora lo vemos en el versículo 14 y dice, y el Espíritu, venga hermano, busque, pensamiento crítico, usted tiene que tener en este año. Lo que le diga a la gente, usted vamos a ver, búscalo en la Biblia, ¿qué dice ahí? Versículo 14, ¿qué dice? Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Yo tuve problema con eso. ¿Cómo es que Jehová permitió que un espíritu maligno sea mandado por él para que lo aflija? Para que lo aflija. Luego ese versículo 14 dice que lo atormentaba. ¿Me permiten hablar de esto para poder tener un poquitico de lo que le estoy diciendo? Mira lo que dice. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El que lo vio, que si usted nota todos los versículos que están ahí a propósito. Porque se dieron cuenta que cuando él se sentaba a la corte a dirigir, a tomar decisiones, no era el mismo. ¿Por qué? Lo vieron melancólico, lo vieron indeciso, no confiando en sí mismo para tomar decisiones. Estaba excesivamente nervioso por el miedo, o poco confiando, o no tenía confianza en sí mismo, perdón la redundancia. Se ponía, como que se desmayaba, porque le fallaban las fuerzas, o le daba temblor. Estaba dividido en pensamiento y se contradecía a sí mismo. Continuamos. Dice, también estaba afligido, apenado, triste, desolado. Es cuando una persona pierde la capacidad de adaptarse a las situaciones difíciles. Pastor, ¿de dónde salió eso? Estudie el historiador Josefo, se va a dar cuenta que cuando usted va y se acerca a la palabra, ellos le están poniendo que el Espíritu del Señor se apartó de él, pero vino un espíritu malo y esa es la consecuencia de la ausencia de Dios. Cuando Dios no está en una persona que antes estaba en el Señor, bueno, vienen 7 demonios más, que eso es lo que dice el Señor Jesús, porque entra a la casa que estaba limpia para hacer desorden.
Entonces yo quiero que entendamos que si nos descuidamos del propósito de Dios y nuestra relación con Dios, viene a habitar algo que quiere controlar nuestra vida para que no podamos entrar y seguir hacia adelante. ¿Por qué hablo de esto? Porque mire, entiende, hermano, los versículos bíblicos son tan claros y son tan precisos y son tan tremendos que dicen al muchachito que nadie conocía, al muchachito que nadie supuestamente lo tenían despreciado, ahora relumbra aquí en la historia de que ellos identificaron un espíritu maligno. Pues entonces mira, mandemos a buscar a un tañedor, en inglés y español, en español, alguien que toque el arpa, para que cuando venga se manifieste ese espíritu, pues él pueda tocar el arpa y él pueda ser aliviado a su nombre. Hermano, yo no sé, aquí no hay contradicción y no hay, aquí lo que hay es una claridad. Y es que cuando tú estás en el anonimato y tú tienes un conocimiento de Dios, de lo que Dios es, y tú confías en Él, Él a su tiempo te llamará y te acercará de personas que tienen la posición que a ti te corresponde. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira lo que continúa diciendo. Cuando ellos le dijeron, conocemos a uno. Oye, es que es demasiada coincidencia, hermano. De que es demasiada coincidencia. Y yo sé que como usted sabe la historia, usted se está adelantando a la historia. A ver, no, pero él fue allá porque su papá le dijo que fuera a ver a sus hermanos. Y fue como que él escuchó, ¿quién? No. Él fue mandado a llamar para tocar. Aquí estamos viendo varias historias, varios acontecimientos que cuando lo vamos recopilando, entonces podemos entender. Mire esto. Entonces después, cuando él le ministra a Saúl, Saúl lo amó. Entonces ahora vamos a la materia del capítulo 17. En el capítulo 17 estaban los filisteos en dos montes. Hermano, mire, esto está tremendo. Si usted lo puede buscar en el mapa, usted se va a dar cuenta que en un lado estaba una montaña y en el otro había otra montaña y en el medio había un valle y probablemente había un río pequeñito, un riachuelo. Y entonces dice que estaba los dos ejércitos listos para entrar en batalla, pero nadie se atrevió a pelear. ¿Por qué ustedes creen que no se atrevieron a pelear? Porque Saúl estaba indeciso, porque no estaba bien espiritualmente. Y cuando no está bien espiritualmente, no puede tomar el paso. Era tiempo de no quedarse al frente del enemigo. Y a veces cuando vienen a nuestra vida circunstancias, nos sentimos indecisos porque estamos desconectados del Señor. Cuando Dios nos ha mandado a nosotros, hermano, nos ha mandado a nosotros, ¿a qué? A que confiemos en Él. Y Dios está con nosotros. Por eso es el conocimiento de Dios. No es la fuerza del ejército. Es qué tan grande es Dios para mí. Entonces vemos que el resultado era que ellos supuestamente tenían que haber tenido conocimiento de Dios, pero ellos se les había olvidado y esperaron que el líder respondiera, pero él estaba inerte por la situación emocional y espiritual que estaba viendo en su vida. Porque, hermano, piensa esto, qué oportuno. Fíjate, yo analizaba esto. Saúl era atormentado por este espíritu, dirigido por Dios, trajo la misma inseguridad. Entonces yo traté de analizar esto en verdad, dándole mente, lógicamente, que cuando tú eres despreciado por Dios, tú te sientes, oye, tú sabes lo que es tú saber que tú eres despreciado por Dios. Eso te da a ti una incertidumbre en sí. Y pudo haber sido que le abrió esto de depresión. Ahora, el Señor no nos desprecia a nosotros, hermano. Dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel, ¿sí? Aleluya. Bendito Dios. Entonces, en estos versículos, ven conmigo y luego entramos a la predicación, porque esto es simplemente la historia. Y dice la palabra del Señor que cuando Él
se aprovechó que fue llamado por su hermano, fue llamado por Dios. Entonces aprovechó, ¿para qué? Para llevarle algo de comer a sus hermanos. Y ahí se encontraban los primeros 3 hermanos que fueron llamados para ver si Dios lo había escogido como rey. Estaban ahí, le llamaron la atención y le dicen, ¿qué tú haces aquí? Tú lo que hay maldad en ti y tú estás aquí es para ver la guerra. Entonces, por eso leímos los versículos que entramos entonces en materia. Y es lo siguiente, está hablándole David en el versículo 32 por los hechos que habían pasado. Es que él escuchó que por 40 días Goliat estaba señalando al pueblo, diciéndole, demen a uno, tan siquiera uno demen, uno que pelee conmigo, bendito Dios, y el que gane va a ser siervo del otro. Y yo anoté unos detalles porque yo decía, Señor, ¿qué yo puedo aprender de Goliat? Bendito Dios. ¿Qué usted cree que puede aprender de Goliat? Hablamos de David, hablamos de Saúl, pero ¿qué podemos aprender de Goliat? Podemos aprender de Goliat lo siguiente, y es que miramos el énfasis que le dieron a la vestimenta del gran paladín. Mire la vestimenta que él tenía. Si van conmigo, así lo pueden leer en el versículo 17, a su nombre. El capítulo 17, versículo 5. Y yo le voy a ir explicando mientras ustedes van leyendo. Él medía 9.5 pies de estatura. Tenía un casco de bronce. Tenía entonces una corta de mella que eran de 5,000 ciclos, que equivale a 125 libras. Eso es lo que él cargaba. Sobre sus piernas tenían 30 gradas de bronce, que equivale a 30 libras aproximadamente. Y su lanza medía o pesaba 600 ciclos de hierro, que equivale a 14.9 libras. Vengan acá, un ejemplo. Si nosotros entendemos esto correctamente, dice entonces que él cargaba 170 libras simplemente para él lucir intimidante, ¿sí o no? Yo entonces lo que aprendí es lo siguiente, que empecé a hacer un análisis de los soldados que actualmente usan su herramienta de combate. Y dice, si comparamos el peso promedio del equipo de un soldado que incluye su mochila, son 48.6 libras. ¿Ok? Que se representa el 25.3% del peso del soldado. Entonces analicé, si es verdad que habían gigantes, tenemos que tener una evidencia. Entonces, mira esto. Robert Wadlow era el hombre más alto del mundo y fueron comprobadas unas evidencias irrevocables por el libro donde se colectan todos los récords del mundo. La última vez que fue medido fue el 27 de julio del 1940. El estadounidense se había estirado 2.72 metros de altura, que equivale a 8.11 pies. Sus zapatos eran de 38 AAA en los Estados Unidos. Un 38 AAA que costaba un término promedio en ese tiempo de $100 para hacer. Si lo movemos a este tiempo serían $1,600 para hacer un par de zapatos. Él consumía 8,000 calorías diarias y pesaba casi 400 libras. Ese es el norteamericano. Imagínese, y mira, y él murió a los 22 años. Usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver con todo esto? Que si este hombre que estamos hablando, Goliat, existió, era un hombre imponente, un hombre que le daba miedo a cualquiera. Porque si él podía cargar esa cantidad de peso, 170 libras, él podía acabar con cualquier hombre. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Alguien puede alabarle? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que ver y aprender de él?
¿Qué podemos aprender de él? Que él sabía que el trabajo de la intimidación iba a provocar el temor en las demás personas. ¿Sí o no? Las personas, mientras más boconas son, la gente le tiene miedo. Usó su tamaño, su destreza para intimidar a los hombres para que tengan miedos. Él se conoció a sí mismo. Pero la gloria sea para el Señor, que había un niño insignificante llamado David. Y aquí entramos entonces en materia. Dice que David lo llamaron y dijeron, porque él dijo delante de la gente, ¿quién es este incircunciso? A venir, a hablar del pueblo de Dios de esa manera. O sea, él sabía él habló basado al conocimiento del pacto. Cuando tú hables a una situación o hables a lo que te está enfrentando, hable de acuerdo al conocimiento que tú tienes de Dios. Deja de estar hablando de acuerdo a la circunstancia. Si no, mire el ejemplo de los hombres que estuvieron 40 días ahí y no hicieron nada. Desde el líder hasta los grandes hombres que estaban ahí, hermano. No hicieron absolutamente nada porque les faltó, despreciaron el conocimiento. Pero David habló de acuerdo al pacto que ya Dios tenía para con su pueblo. A su nombre sea la gloria. Y entonces, ¿pero quién era David? Un simple pastor de ovejas. Era un suplidor de alimento, un suplidor de refugio, un protector. Pero tenía algo especial y es que tenía conocimiento de lo que Dios podía hacer. No de acuerdo a sus habilidades y capacidades, sino de acuerdo al poder del Espíritu de Dios que podía venir con él, matando al león, matando al oso. Antes de continuar, hermano, fíjese, yo estoy terminando, pero mira, es que hay mucho detalle aquí, hermano. Alabe a Dios. Porque es que habló de león y eso me llamó la atención y dije, leones por esa zona, eso no era una zona de África. ¿Dónde está la evidencia de que habían leones por ahí? Entonces yo fui, hice mi diligencia y aparece que en Jueces, capítulo 14, versículo 5, había un león por ahí rondeando, ¿se recuerda? ¿Quién mató un león? Sansón mató un león. ¿Y estaba por dónde? Por la misma región de ¿qué? La misma región de los filisteos, bajando, descendiendo. Se encontró un león joven que estaba rugiendo y quiso atacarle y él mató al león y luego hizo ese resortijo que pudo hacer. ¿Cuál es el otro? Otro suceso. El joven profeta que fue a hablarle a Roboán en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 24. Cuando vino ese león y lo mató. O sea, que habían evidencia de que por esas zonas aparecían leones y aparecían osos. Volvemos al muchachito. El muchachito llamado David tenía la experiencia de ver a Dios trabajar en su vida de una manera especial. Entonces, punto número 2, tenemos que conocer con qué armas contamos. Él aprendió a ser ágil con sus propias armas. Hermano, ¿estás aprendiendo? ¿Sabes las armas que nosotros tenemos? Porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Cristo Jesús. Ustedes tienen las armas, pero hay que conocerlas. Bendito Dios. Con el enemigo no se pelea. Al enemigo se resiste. Una de las armas que tú tienes contra el enemigo es la resistencia. Jesús, cuando fue tentado, lo resistió. Y lo resistió a través de la palabra. ¿Cuáles son tus armas? La palabra de Dios. Repréndelo, échalo fuera, llámalo inoperante, bendito Dios. Aleluya. Pero esa parte es muy importante de conocer las armas. Nuestras armas son poderosas. 3, por el tiempo, hermano, fíjate esto, dice, el 3 es muy importante. Conocernos a nosotros mismos. Tengo un día, pero voy a hablar acerca del self-esteem. El estima propio ese, que yo creo que lo que se ha identificado y se ha hablado y se ha sobrevalorizado tanto el self-esteem es
es muy humanista y pierde de la visión, porque si hablamos de hablar de acuerdo al conocimiento de Dios, hablar basado al pacto que Dios tiene para con su pueblo, específicamente David, dice que incluso David en otras ocasiones se fortalecía en el Señor y él tenía la capacidad de pelear, pero entendió que no es el self-esteem que me ayuda a derribar las situaciones que yo enfrento, sino es lo de Dios que está en mí, que me da la seguridad de que yo valgo lo suficiente porque Cristo se entregó para salvarme y libertarme. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Conocernos a nosotros mismos. ¿Cuánto te conoces tú en la situación, en los momentos difíciles? ¿Tú permaneces o te apartas del problema? ¿Eres alguien que confronta o alguien que huye al confrontamiento? Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso lo vemos en la declaración de él. Él conoce y dice, y David respondió a Saúl y dice, tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando venía el león y el oso, óyeme, yo resolvía eso. Para mí eso no es problema. Tú sabes, cuando él le habla de eso a un hombre que está teniendo problemas emocionales, a un hombre que estaba siendo atormentado por un agente del enemigo, hermano, y escuchar a un jovencito hablar del conocimiento de Dios, de dependencia de Dios, de una valentía tremenda, óigame, eso mueve, hermano, a su nombre sea la gloria. Y esto fue lo que me movió a mí, nada más esa conversación, a hablar con ustedes. Porque muchos de nosotros no estamos hablando como lo que somos. Yo no soy mi fracaso. Yo no soy lo que me pasó. Yo no soy mis circunstancias. Yo no soy mis limitaciones. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Aleluya. Yo soy su hijo. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Alabado sea su nombre. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mira las declaraciones que él hace. Usted dice, le estaba hablando, le habló a Saúl a solas primero para que él entendiera y viera. Mira lo que sucede cuando tú quitas la mirada del Señor. Mira lo que sucede cuando te sientes 40 días escuchando este grandulón. 40 días mirando tú el problema, 40 días mirando los planes que se ven tan grandes, pero cuando tú caminas y confías en el Señor, Él te da la fuerza y va a suplir lo que te hace falta. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Entonces, 4. No nos podemos dejar intimidar por lo que escuchamos. Mire, hermano, digo así, reprendo al enemigo en el nombre de Jesús. Usted sabe, yo le dije que son dos cosas que mueven la bolsa de valores, ¿verdad? ¿Sí o no? Que es greed y temor. O sea, el temor y la avaricia son los dos factores fundamentales que mueven a veces la economía. Hay muchos más, pero bueno, el punto es ese. Y a veces nosotros escuchamos, mira, tú sabes que van a cambiar a la gente. Tú sabes que la inteligencia artificial va a reemplazar el 50% de aquellas personas que trabajan. Y todo el mundo está asustado a ver qué es lo que ha pasado. Pero déjame decirte algo, que no te dejes intimidar por lo que te digan, por lo que escuches, porque el Dios que tú le sirves suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y dice David, después de haber envejecido, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue. De ahí sale que cuando nace un niño hay un pan debajo del brazo. A su nombre sea la gloria. Multiplicados, hermanos. Dios es bueno, ya. O sea, porque, óigame, ese hombre estaba 40 días diciéndole, pero denme a uno, ¿y qué es lo que pasa? Y ya, Dios es bueno. Entonces, cuando está delante de Saúl y él escucha, el versículo 37, no lo leímos, pero vayan allá. Y dice, y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, ve, y Jehová esté contigo.
hasta Saúl tuvo que decir, porque es que hermano, yo decía, ¿cómo es que él va a poner la confianza y la reputación del pueblo de Israel en la mano de un muchachito sin la experiencia? Solamente por las declaraciones y por la evidencia que él mostró, la confianza que tenía en sí mismo de lo que Dios había hecho. Y otra cosa es, que es el punto número 5, es que nuestro mayor deseo sea glorificar al Dios Todopoderoso. El que se levante a hablar en contra del pueblo del Señor, dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. E Isaías lo puso mejor cuando el versículo 14, cuando dice: ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y toda lengua que se levante en juicio será condenada. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cuando el bocón, el grandulón, el hombre grande de 9.5 pies, estimadamente que pudo haber 400, casi 400 libras pesando, miró a este muchachito. Mira qué fue lo que sucedió, hermano. Y ya, ¿cuánto termino? Mira qué es lo que sucedió. Él dice, él se sintió tan ofendido porque él vio al muchachito sin ninguna protección. Solamente tenía aquí un bolso pastoral con 5 piedras y tenía la honda. Bendito Dios. No la honda que tiene el hermano Giovanni. La honda, mira hermano, te voy a decir algo. Y él lo vio y se ofendió y dijo, pero en su mente me imagino, si fuera dominicano hubiera dicho, pero ¿qué es lo que se creen esta gente? Mandándome a un muchacho que pesa lo que yo cargo en protección. Porque si él era joven, pesaba como unas 175, 180 libras. Perdónenme, esa es mi humilde opinión, a lo mejor. Y si es mojado, o si tenía 6 pies, pues yo calculaba más o menos. Pero el punto es que él menospreció el tamaño y menospreció quién él era. Hermano, yo no sé, pero Dios me estaba ministrando a mí, porque a veces es bueno que la gente te menosprecie. Es bueno que la gente no crea que tú tienes la capacidad de alcanzar y de pelear, porque esa será, aleluya, como dicen los americanos, de open hand. Eso será lo que te dará a ti lo que no estaban esperando ellos ver. Aleluya, mi alma te alaba. Este muchacho viene con palo. ¿Tú crees que yo soy perro? Es más, te voy a matar a ti. Ustedes se saben la historia y dicen, pastor, pero llega al punto. Pero es que el punto mayor es, yo sé que usted puede decir, habían 5 piedras y él tomó una y esa sola fue suficiente. ¿Para qué? Para tumbar al gigante. Hermano, espérate un momento. Yo no lo puedo dejar ir así. Porque es que Goliat era tan fuerte que él ni cargaba su propio escudo, hermano. Y lo interesante de esto es, ¿por qué ellos no pudieron, cuando vieron la piedra, no pudieron levantarla? No pudieron levantar el escudo y escudarlo. No pudieron, porque esas armas no pueden proceder cuando tú tienes la capacidad y tú has entrenado toda tu vida. Tú has entrenado toda tu vida cuando nadie te conoce. Aleluya. Cuando nadie conoce cuáles son tus capacidades, cuando nadie conoce aquí lo que estamos aquí nosotros reunidos en nuestra iglesia, tranquilito, días van, días vienen, predicamos, enseñamos y nos vamos puliendo y perfeccionando y estamos en el anonimato. No tenemos los views reconocidos para que la gente pueda conocerlo, pero estamos animándonos. Cuando llegue el momento de derribar un gigante, que lo podemos ver en una situación difícil, en un problema, en un edificio, alaba, que lo vemos grande, todo está subiendo, ¿verdad? Y lo vemos, bendito Dios. ¿Y ustedes creen que de ese grupito va a salir para ustedes para comprar un edificio? Yo no sé, yo lo que tengo son 5 piedras y un conocimiento del Dios Todopoderoso. Yo quiero que entonces tú te vuelvas loco. Aquí viene la parte pentecostal. Yo quiero que tú te vuelvas loco y tú veas el problema que se enfrenta a ti y que tú te pongas de pie. Tu problema, yo sé que tú vienes, pero mira, en el nombre de Jesús, yo te voy a tirar. En el nombre de Jesús, yo te voy a derribar. Te voy a derribar para que sepas que hay poder de Dios y que nosotros somos el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios no se lamenta, alaba al Señor.
El pueblo escogido de Dios confía en el Dios Todopoderoso. Ellos tendrán carros, aleluya. Ellos tendrán ejército, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos.